Él es David Araujo, el Colo Araujo. Él es chef, está trabajando en Buenos Aires hace mucho tiempo y hoy nos visita en cuestión de queso. Bienvenido, Colo, un gusto, un placer enorme que estés con nosotros. Hola Ana, muchas gracias por la presentación y estoy muy feliz de estar acá charlando de quesos y de la vida con vos. Les cuento, oyentes, que el Colo tiene una sorpresa para nosotros y es el queso Lehmann, la historia del queso Lehmann acá cerquita, a pocos kilómetros. Él nos va a contar cómo fue ese queso, dónde se desarrolló, que fue uno de los quesos primitivos de nuestras regiones. Los quesos Lehmann son Sí, oriundos de la localidad de Lehmann, sí. ¿no? ¿Querés contarle a Eh, la gente que nos escucha dónde está Lehmann? Bueno, la localidad de Lehmann se encuentra más o menos a 14 kilómetros de Rafaela para la zona norte, digamos, yendo por la ruta 34 para el lado de Santiago del Estero. Exacto. Es un pueblito. Pero le hacemos la referencia que está la gran empresa Verónica, para que la gente se ubique. Verónica. A mí me llamó la atención? Porque estudiando en la diplomatura de quesos, creo que entre los primeros quesos, que son 5 o 6 quesos, que está el Carcarañá Río y el Cuarto. Cuarto, que tenían los nombres de las ciudades, Sí. aparece el queso Lehmann. Y como yo soy bueno, de Rafaela y conozco la historia de Guillermo Lehmann y todo, dije, me pongo a investigar, empiezo a hablar con mi familia, también empiezo a cruzarme con historias familiares que tenían que ver con la producción de los quesos, con el inicio de la producción de láctea, digamos, en Argentina y Sí. la elaboración de quesos. Entonces dije, alguien tiene que saber algo. Hablé con mis dos tíos, que están más vinculados a los quesos. Terminé hablando con mi tío José. Él conocía a un tal Romagnoli que había trabajado en la fábrica que era la Sin Rival. Fue la primera empresa láctea de Lehmann. La Sin Rival era la empresa de Campagnoli. Firmaban los quesos como quesos Lehmann. El queso Lehmann, lo que nunca pude lograr hasta ahora es encontrar la receta. Fue una empresa bastante importante, produjo muchísima cantidad de quesos, entre esos el queso Lehmann, que era el más distinguido. Y se llegaron a producir tantos quesos que en un momento la producción de la venta de quesos que lograron hacer superaba el espacio de la fábrica para producirlo. O sea, no para producirlo, pero sí para embalarlos y todo eso. Claro, Entonces, almacenarlo. dice que habían convocado a la gente del pueblo para preparar los quesos en la calle, sobre Ah, tablones, daban todos los quesos y la gente iba a ayudar para que la empresa pueda lograr el volumen de exportación que habían vendido, ¿no? Colo, una Eh, pregunta. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? sí, la empresa Campagnoli estuvo hasta el año 1990. Entonces, estamos hablando del 59 para adelante. En el 65 creo que ya estaban produciendo los quesos Lehmann. Y llegó hasta 1990 con los quesos, 1992. Ahí los hijos vendieron todo y se fueron a vivir a Paraguay, donde siguen Sí, produciendo quesos sí, con la firma Campagnoli, ¿no? Pero no sé la marca que están sacando, pero bueno, la bien. empresa como Campagnoli. En un principio, los empleados de la empresa formaron un sindicato que después se unió al sindicato de Atilra, de Rafaela. Puso la primer proveeduría de quesos de la zona en esta empresa, en Lehmann. Colo, Y ¿y qué tipo de queso era? ¿Era un queso cuartirolo? ¿Era un queso sardo? ¿Era un queso semiduro? ¿No tenés registro de eso? semiduro, sin ojos, de color rojo, lo envolvían en parafina roja y le ponían una marca que era Lehmann. Antes de esto, después vino Sancor, vino Ilolai, vinieron otros. Así que Sí, el queso Lehmann es un queso semiduro. que Ah, era yo supe. redondo. Ah, era, Porque mi tío era- pudo hablar con este señor Romagnoli que fue uno de los que trabajó en la fábrica y que conocía la fábrica. Por eso yo digo, me gustaría ver cómo era la receta, ver qué hacían un poco más. A lo mejor tenían otra variedad de quesos también. Ese era el queso como emblema de ellos. Todos eran quesos Lehmann, pero sí, ese queso de cáscara roja, redondo, sí, era su queso. La River Plate era una empresa con capitales extranjeros, con capitales ingleses. exactamente, exactamente, exactamente. Familia llevaban la leche al Quebrachal, en la zona de Córdoba.
la River Plate le competía demasiado con los precios, a los tambos. Llevaban la leche al Quebrachal con jardineras y tirada a caballo por caminos de tierra, que Sí, eran 15 kilómetros desde Bajo Hondo hasta el Quebrachal. En Villa Fontana, en Córdoba, tarros de hierro, digamos, sí, con la leche, claro. ¿no? Por caminos de tierra. Y así La se leche del trabajaba. Esa leche de Quebrachal también después iba, lo compraba la River Plate. Tenía un poco pisados los precios. Entonces, ¿qué hicieron? Fundaron, o sea, mi familia dona una parte de un campo Sí. y ahí hacen una cremería donde vendían la caseína y vendían también manteca. Manteca que se exportaba, en aquellos tiempos se exportaba la Claro. manteca y la caseína también. Y eso fue como la unión de unos tambos que estaban Sí, en la zona que empezaron a llevar la leche a esta cooperativa. Y fueron los ajá, primeros también cooperativas de la industria láctea, ¿no? Y esta cremería le empezó a vender a Sancor. De ahí vienen también, empieza a aparecer, a surgir Sancor, digamos, como cooperativa láctea que compraba, que buscaba la leche de los tambos de Santa Fe y de Córdoba. así es, así se crea la cooperativa. Cuando empecé a ver todas estas cosas, empecé a ver que toda mi familia, digamos, Está fue entrelazada transitando por la Vía Láctea. por la Vía Sí, sí, Láctea. sí. A mí me pasó algo con mi abuelo, fue el presidente de la cooperativa esta de la cremería en Bajo Hondo, que Sí, después de ahí se hizo, esa cooperativa se transformó en la cremería se hizo una escuela. Parte de la ganancia iba para la escuela y después quedó solamente la escuela en ese campo. Mi abuelo, en ese momento, en esa cooperativa, él la tuvo hasta del año 59 hasta el 65. Cuando terminó de pagar las deudas, mi abuelo se fue de la presidencia y dejó la cooperativa. Pero en ese transcurso conoció a Alfredo Billiner de Ilolai. ah, claro, Y Alfredo le dice, yo tengo campos en Humboldt y necesito a alguien que lleve con un camión los empleados, los peones, digamos, de un campo al otro. sí, Entonces mi abuelo se fue a trabajar con Billiner a ese campo y llevaba a la gente a los campos, ¿no? Para hacer, digamos, para ordeñar, para todo lo sí, que era. Y Alfredo Billiner lo vincula después a mi abuelo con Sancor. Mi abuelo se va a trabajar a Sancor, siguió trabajando, pero en los lácteos fue ahí, con Sancor, fue lo último que hizo. Pero me da la vuelta a la vida. Después pasó mucho tiempo y yo estoy acá en Buenos Aires y viene uno de los tataranietos, bisnietos de Alfredo Billiner, y sí, como yo soy cocinero, me dice, viene él a preguntarme, a consultarme, a charlar, me dice, pues yo quiero meterme en el mundo de la gastronomía. Y como él sabía que yo estaba acá metido en cocina y Buenos Aires es un gran centro, digamos, de gastronomía, sí. lo veía como un punto de partida. Y me acuerdo de que vino y nos pusimos a charlar y yo me acordaba de esta historia de mi abuelo, ¿viste? Con la diplomatura yo también encontré todo eso, me empecé a encontrar con todos mis orígenes, o sea, mis La, orígenes están en el tambo y están en la industria láctea. Colo, Que, la verdad que estamos todos en red, ¿no? Vivimos todos en red, porque de una inquietud, mira cómo se abrió todo este panorama. Y hablando de chef, ¿haces algunos platos con queso? ¿Buscas el productor? ¿Te interesa saber de dónde provienen los productos y los cuales después utilizás para hacer tus creaciones? yo cuando empecé en gastronomía, obviamente empezás a encontrarte con el mundo de los quesos, tanto como el mundo de los vinos, Claro, que son dos mundos paralelos a la gastronomía, pero que son como mundos aparte, porque el que hace quesos quizás no entiende de cosas de la cocina, pero entiende un montón de cosas de cómo elaborar un queso. Entonces te encontrás con estos dos mundos. Generalmente en la cocina como que siempre la enología domina un poco más la escena. A mí siempre me pasó lo contrario, siempre me llamó me llamaba la atención los quesos y qué cosas podía hacer con los quesos. En Buenos Aires estaba muy instalada la idea del productor local y de buscar la menor cantidad de kilómetros entre el producto y el comensal. Y ahí empecé a encontrarme con productores muy chiquitos. En Cava lo conocía a Juan Grande, después aparecieron La Suerte, y empecé a ver cómo valorizaban ese producto, ¿no? Ese queso. Nosotros, por ejemplo, servíamos crotín al horno, con fainá, con tomates asados y cosas así. Y yo decía, mirá, esto no lo tenía como algo tan central dentro de la cocina. A partir de ahí sí empecé a hacer platos con queso, con quesos de productores muy chiquitos, digamos, que tienen un valor agregado.
porque se empieza a revalorizar el trabajo del pequeño productor y vos verás Sí. que también empiezan a crecer la cantidad de gente que quiere producir, que vienen de otras ramas y han decidido empezar a transitar estos mundos. Es apasionante ver esto, porque creo que los desarrollos regionales que tanto hablamos y por tanto bregamos se empiezan a imponer El cocinero es un actor importante en eso, totalmente. porque el cocinero pone en su restaurante un producto de calidad, respetándolo, dándoselo a conocer a un montón de gente, digamos, que lo va a recibir desde, no sé, en un plato caliente o en un postre, o simplemente lo compra porque lo vio en ese lugar, vio la marca, o porque hay un mercadito en el restaurante que fueron, ¿no? Pero Sí. el cocinero es un actor muy importante, es casi como el vendedor, el principal vendedor, digamos, de la principal vidriera para productores. Por eso es importante que los cocineros tengan un sentido de lo autóctono y de lo propio, De ¿sí? pertenencia Que no también. sea, sí, de pertenencia, que no sea solamente poner quesos por poner. A mí me pasa también por otro lado, que yo siento que hay como una empicianación de la comida. Todo es pizza. Hacen milanesas gratinadas, matambre gratinado. Está bien, pero termina tapando un montón de sabores. Ahí estamos nosotros. Nuestro trabajo es poder ponerlo en valor a ese queso en un plato, Educar, ¿sí? digamos, No ¿no? educar, exactamente, porque tenemos un porcentaje del consumidor argentino que todo le gusta gratinado. Y está bien, pero yo siento que eso deforma mucho el paladar, te lleva a consumir cosas que tampoco tienen mucho sentido. Y hay que romper un poco ese molde de Sí, esos platos. Un montón de productores que se están matando haciendo cosas sumamente buenas pero y que pueden estar sí, en la carta. como vos decís, la función del cocinero, aparte de conocer también los productos y saber por qué se elaboran de una manera, se estacionan de otra manera, se utilizan fermentos de otra manera, es la pieza fundamental, porque es el que está en contacto con el consumidor, el que puede educar y el que puede transformar también muchas cabezas. Totalmente, por eso la cantidad de queso que se usa en un plato también, que sea algo atractivo, que sea rico, que no sea absurdo. También hay son muchos años y hoy por suerte hay muchísimos más cocineros que están con una conciencia más de mercado, de entender esto que hablábamos de los productores chicos, de tratar de tener esto del kilómetro cero, de tratar de Sí. conseguir productores cerca de donde estás vos. Estuve en Chubut trabajando. Estaban los chicos de Sal de Aquí. Ellos decían, nosotros no hicimos nada, simplemente ellos usan sal de mar evaporada, ¿no? Ahí de Playa Unión. Simplemente usamos lo que estaba acá. Yo Usar creo que lo que tenemos. seguro que tenés productores cerca, no solo de quesos, sino de otros productos que son muy buenos y que quizás a lo mejor el cocinero también en lo que ayuda es a que ese productor también mejore sus cosas. Y el cocinero tiene que estar ahí. Por eso el cocinero es, para mí, es como vos decías, es superlativo dentro de la cadena para que se mejoren los productos, para que salgan, que tengan mejor llegada. Pero para eso tenemos que tener cocineros educados. Bueno, David, Porque se me está acabando el tiempo. Hermoso haberte escuchado esta primera parte. Todo lo que decís del cocinero es cierto. El cocinero es el eslabón entre el productor y el consumidor. Te agradezco sí, sí. muchísimo que hayas estado en cuestión de quesos y que nos hayas contado estas historias que tienen que ver también con nuestros ancestros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y nada, seguiremos investigando sobre el queso Lehmann hasta encontrar la receta. Así será. Gracias. Bueno, si quieren seguir, estoy en @colococinero en Instagram, así que ahí pueden seguirme y podemos intercambiar ideas o ver lo que subo, recetas y